Hace un tiempo publiqué un video sobre una frase que escucho con frecuencia en mi consulta. Doctora, mi mamá tiene cáncer, pero hemos decidido no decirle. Ese video generó muchísimos comentarios. Algunas personas estaban a favor, otros estaban en contra e incluso muchas personas comentaron sus experiencias dolorosas que habían tenido con este tipo de diagnósticos. Entonces, muchas veces ocultar un diagnóstico puede nacer desde el amor, pero no siempre significa proteger. Esto es, sin fecha de vencimiento, empezamos. Comenzamos. Bueno, quiero empezar diciendo con este comentario de por qué las familias ocultan los diagnósticos a los pacientes mayores. Porque eso es algo que me toca visualizar muy frecuentemente en consulta. Entonces, como comentaba previamente, esto usualmente nace desde el amor, nace desde que queremos proteger a esa persona de que no sufra, de que no tenga, pues, no causarle daño. Y obviamente eso es completamente entendible, porque tenemos miedo y muchas veces la familia toma esa decisión porque realmente lo que hay detrás es miedo. Pero ¿miedo a qué? O sea, podemos tener diferentes tipos de miedo. Puede ser miedo a que la persona se deprima, miedo a que por ese tipo de diagnóstico que le estemos dando, pues pierda la esperanza. Miedo también a que ya no le importe nada y que se deje morir. Miedo también a no saber qué hacer con ese nuevo diagnóstico que nos acaban de dar. Miedo a verlo sufrir o miedo a que la noticia sea demasiado fuerte y no la pueda procesar. Y entonces, a veces la familia cree que si no le dice el diagnóstico, podemos evitar el sufrimiento. Pero realmente, déjenme decirles una cosa, no funciona de esa manera. Entonces, tenemos que, claramente, como explico, o sea, este tipo de decisiones son decisiones bastante difíciles y complejas de tomar, que obviamente siempre queremos el bienestar de nuestro familiar, o en este caso del paciente. Pero también tenemos que centrarnos en cuál es lo importante en ese momento. Lo importante para nosotros y para toda la familia tiene que ser el paciente, porque el paciente es el que está enfrentando o el que va a enfrentar esa situación que muchas veces pues, puede traer sufrimiento, es un cambio de una enfermedad que puede ser muy angustiante. Pero detrás de esa enfermedad necesitamos que el paciente también tome el rol que le corresponde y es el rol de la autonomía. Entonces, ¿y esto qué significa? Que una persona mayor, muchas veces pensamos que cuando envejecemos, las personas mayores ya no tienen capacidad de poder tomar decisiones adecuadas, poder decidir, pero muchas veces lo pensamos solo por el simple hecho de que ya envejecieron, o sea, sin tomar ningún otro patrón en evaluación, y eso realmente no es adecuado. Porque ser mayor no significa dejar de ser protagonista de la propia vida. Y recordemos, a la larga quien va a tener que decidir o debería de decidir sobre situaciones que van a competir exclusivamente a su cuerpo, pues tendría que ser el paciente. O sea, si el paciente quiere o no quiere un tipo de tratamiento, qué tanta información va a necesitar que como nosotros como médicos le demos. Entonces, yo sé que inicialmente decir, pues no le digamos para que no sufra, pues puede ser una opción que uno diga, pues, como comento, nace desde el amor y podría parecer razonable, pero básicamente le estamos cerrando la puerta al paciente en que el paciente pueda tomar las decisiones que para él le parezcan mejor. Entonces, aquí también hay que entender una cosa, de que no todos los pacientes quieren saber lo mismo y eso también está bien y eso también es respetar su autonomía. Porque muchas veces, o sea, en mi caso yo le pregunto al paciente, ¿qué quiere saber acerca de su enfermedad?
Algunos pacientes me podrán decir, doctora, yo no quiero que me diga nada. Yo quiero que usted básicamente se entienda con mis hijos, que ellos decidan qué es lo mejor para mí. Y está bien. El paciente ya decidió que las decisiones se las cedió a sus hijos, ¿ok? Pero puede ser que hay pacientes que me digan, y también me pasa, que me dice, doctora, a mí dígame todo, yo quiero saber toda la verdad. Y está bien, entonces ahí básicamente nosotros como médicos tenemos que apelar que uno de los derechos de todos los pacientes es que el paciente tiene derecho a la autonomía. Y esta autonomía se toma realmente desde un papel en el cual nosotros entendemos qué es lo que tenemos, que la información que nos esté proporcionando el médico también sea una información que yo pueda comprender, porque esta información me tiene que servir para poder tomar decisiones adecuadas con respecto a mi propia salud. Entonces, básicamente también en este punto, o sea, tenemos que diferenciar, como les digo, que no todos los pacientes quieren saber todo. Hay pacientes que quieren información parcial, pacientes que quieren que uno hable específicamente con sus hijos. Aquí también otro punto bien importante que ya vemos en geriatría, no es lo mismo comunicarle un diagnóstico a un paciente que su facultad cognitiva está preservada a un paciente que ya tiene algún grado de deterioro cognitivo o ya tiene una demencia. ¿Por qué? Porque probablemente ya no va a poder tomar decisiones de la misma manera si su función cognitiva estuviera preservada. Entonces aquí también ya nos empezamos a enfrentar a ciertos casos que pueden ser un poco más complejos, y por eso la orientación médica tiene que ser básicamente prioritaria en estos casos. Otro punto que también hay que dejar muy claro es que tenemos que respetar al paciente. O sea, respetar al paciente también es preguntarle cuánto quiere saber, porque como digo, no todos los pacientes quieren conocer la información completa, y también eso es importante preguntárselo, porque hay pacientes que quieren que en una consulta pues se les diga toda la información. Hay pacientes que quieren ir procesando la información de poquito y que me vayan diciendo que de poquito, porque obviamente lo que estamos diciendo es un diagnóstico que está cambiando todo. Es un diagnóstico que le está cambiando la vida al paciente, y no solo al paciente, le cambia también la vida a la familia. Entonces, son cosas que también nosotros tenemos que ver, porque claramente después de un diagnóstico que puede ser difícil de comunicar, pues empiezan a surgir muchas dudas, preguntas, interrogantes, tanto del paciente como de la familia. Entonces, aquí el médico tiene que tener un papel también de saber no solo indicar un tratamiento, sino acompañar a ese paciente que está básicamente, yo le digo al paciente, es como que está atravesando pues como un túnel. O sea, se siente muchas veces perdido entre tanta información que puede encontrar, y muchas veces la información no se la preguntamos al médico porque nos da, no sé si miedo, o no entendemos en el momento la información que nos están dando. Estamos tal vez en un proceso de negación, de frustración, y muchas veces queremos también encontrar información en fuentes que no son fidedignas, en fuentes que nos dan información errónea, que nos generan más miedo, que nos generan más frustración. Entonces, este tipo de situaciones también puede estar ligado a ese punto de no quererle decir a un familiar, es por todas estas situaciones que están alrededor de esta noticia. Entonces, aquí también otro punto bien importante, una cosa es decir la verdad y otra cosa es cómo decir la verdad. Que en el video, o sea, incluso también en el video que yo quise hacer este podcast es a partir de ese video, y muchas veces los comentarios iban dirigidos a ese punto, de decir, es que los médicos no tienen compasión. Muchas personas decían que los médicos pues éramos groseros, que no tenían compasión hacia el paciente que tenían enfrente, que les daban el diagnóstico así como que si fuera cualquier cosa, que les decían, mire, usted tiene X, Y cosa, ya no se puede hacer nada por usted. Entonces, claramente eso puede ser, bueno, sí, es cierto, el médico está comunicando la verdad, pero una cosa es comunicar la verdad y otra cosa diferente o muy diferente que hace todo el cambio en este tipo de situaciones es cómo nosotros comunicamos la verdad. Entonces, a veces serían como algunos consejos, por ejemplo, que yo a veces trato de seguir dentro de mi consulta, porque cuando me toca atender, por ejemplo, pacientes de cuidados paliativos, son pacientes un poco más complejos, o sea, que se enfrentan a enfermedades un poco más
complejas como muchas veces es cáncer, pero no solo exclusivamente cáncer, sino enfermedades que ya están muy avanzadas, enfermedades que generan mucho malestar, mucho sufrimiento. Y como he venido comentando, no solo genera malestar al paciente, también a las personas que están alrededor, que es la familia. Entonces, ¿cuáles serían de este tipo de consejos que podemos seguir? Uno, obviamente, tenemos que hablarle al paciente en un lugar privado, en una habitación que esté pues acorde para recibir este tipo de noticias. Muchas veces, yo sé que las personas a veces se quejan también, y yo sé que eso pasa, de que les demos una mala noticia en un pasillo del hospital cuando está pasando mucha gente, que no hay tiempo de que lo puedan procesar y se las decimos así como de tirón, como por así decirlo. Entonces, sí entiendo, y muchas veces yo sé que lo hemos hecho de manera no tan adecuada, pero créanme que no nos preparan en la facultad para comunicar una mala noticia. Y eso que realmente tenemos que, como médicos, tenemos que estar dando malas noticias casi todo el tiempo. O sea, a nosotros nos encantaría solo decir buenas noticias, mire que su tratamiento funcionó, mire que tal enfermedad se curó, mire, pero la realidad del médico es otra. Entonces no es que nosotros ya seamos como insensibles o que ya no nos importe el sufrimiento del paciente, sino es que muchas veces nos ha tocado pues ponernos como una coraza para que todo ese sufrimiento que estamos viendo día con día no nos afecte tanto en nuestra vida personal. Pero eso no justifica que nuestro actuar no sea humanitario. Obviamente es una carrera que requiere mucha humanidad, o sea, no solo es ciencia, sino también humanidad para que el paciente también se pueda sentir acompañado. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Pues tratar de hablar en un lugar privado, sentarse al mismo nivel del paciente. A mí me gusta empezar con algo bien sencillo, preguntarle al paciente qué tanto sabe de su enfermedad. Y entonces cuando yo empiezo a hacer esto, usualmente yo puedo observar que la familia me empieza a hacer así como a hacer todas las siluetas, las mañas y aquí como que básicamente de que me calle. Pero muchas veces existe algo también que en medicina lo conocemos como la conspiración del silencio. ¿Esto qué significa? Que básicamente todos nos estamos engañando. O sea, que el paciente ya sabe que tiene algo, o sea, tal vez no específicamente el nombre y el apellido o el diagnóstico de la enfermedad que tiene, pero sabe que algo está pasando. O sea, porque no es natural ni normal ir un montón de veces al médico, ir al hospital, estar tomando tratamientos, sentirse mal de salud, sentir que se va deteriorando. O sea, el paciente sabe que algo está pasando. Y en el otro extremo, pues la familia está ocultando el diagnóstico al paciente. O sea, cosas que a mí usualmente me han tocado presenciar. Entonces, y muchas veces la familia básicamente me ha pasado de que quieren pasar primero ellos a consulta, que ellos preguntar las cosas y como que si el paciente fuera un actor secundario en todo esto y que ellos solo ir decidiendo. Entonces, yo muchas veces lo que les suelo decir, mire, entiendo su preocupación, pero realmente no es lo más adecuado que podamos hacer. Tenemos que tratar de que la información se adapte al paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, empezar con el nivel que el paciente me puede comprender. O sea, preguntarle al paciente, ok, ¿qué sabe? ¿O qué tanto quiere saber usted de la información? Y a veces ya me pueden decir, mire que hace tanto tiempo yo veo que estoy perdiendo mucho peso, me siento más cansado, yo he venido varias veces con el médico, pero yo no veo diferencia, no veo mejoría. Entonces el paciente ahí ya sabe que algo está pasando. Entonces, después, acto seguido de eso, pues yo le pregunto yo, usualmente, ¿y usted qué cree que es lo que tiene? Entonces ya a veces me empieza a decir esto, lo otro. Entonces ahí también voy captando yo qué tan, ¿cómo sería la palabra? O sea, qué tan preparado está el paciente para poder recibir el diagnóstico en ese momento. Entonces hay muchas veces que cuando la familia ha dicho no hay que decirle, el paciente ya sabe qué es lo que tiene. Una vez una paciente, pues le voy a contar esta anécdota porque la familia no quería decirle a mi paciente que tenía cáncer. Entonces siempre cuando yo estaba hablando con ella, pues casi siempre trataban de estar ellos ahí y básicamente que no se dijera la información. Entonces yo usualmente les digo, mire, cuando tomamos esa vía, aquí usualmente lo que el paciente suele sentir es que lo están tratando como tonto. Y eso es lo que me dice el paciente. O sea, yo no soy un tonto, yo no soy un niño, yo puedo entender todavía la información, no entiendo por qué no me la dice. Si aparte se está tratando de mi propia salud. Entonces, usualmente cuando ya empezamos a involucrar varias personas, porque usualmente quienes deciden los hijos. Entonces, supongamos que en el caso de cierto paciente son
5 o 6 hijos. Entonces vamos a tener muy probablemente 6 opiniones diferentes. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Entonces empiezan a surgir, de hecho, incluso problemas dentro de la misma dinámica familiar porque no se ponen de acuerdo en qué es lo mejor para su mamá o para su papá. Entonces, muchas veces en vez de tratar de poner más medicamentos o X cosa, lo que veo es, ok, aquí lo que urge más es hacer una reunión con la familia, explicarles cuál es el diagnóstico actual de su familiar, cuál es el pronóstico, cuáles son las expectativas que vamos a tener y qué esperamos lograr con el tratamiento. Entonces, muchas veces lo que veo es que hay falta de información que no se ha preguntado, y ya en un tipo de reunión de esas como que se aclaran muchas dudas. Y entonces, ahí es el momento perfecto para yo decirles, ok, ¿qué creen que quiere su mamá? ¿Qué quiere su papá? Entonces, ahí mismo ellos empiezan a pensar, ok, lo que estamos haciendo muchas veces son las cosas que mi mamá o mi papá dijo que nunca quería. Él dijo que nunca quería estar hospitalizado al final de su vida. Él dijo que no quería estar intubado, que estar en esta condición. Entonces, uno regresa y le dice, bueno, pero estamos haciendo esto. Y su papá realmente no es lo que usted quisiera. No es lo que él quisiera. En otros casos, muchas veces, tal vez porque esa persona ya está inconsciente, ya no nos puede responder, entonces tenemos que hacer la pregunta como si la persona hablara por sí misma y básicamente yo tratar de darle esa voz. Pero muchas veces el paciente todavía puede hablar. Entonces yo le digo, bueno, escuchemos al paciente qué es lo que quiere decir. Entonces, y como les regreso al caso, por ejemplo, de esta paciente que básicamente siempre querían que yo no les dijera, siempre se metían en el punto de, no doctora, que no sé qué. Bueno. Llegó al punto de que se generó un conflicto familiar porque estaban ocultando la información que literalmente todo el mundo sabía, los vecinos, menos el paciente. Entonces, la paciente le dijo a la hija, mira, si yo me doy cuenta que me estás ocultando algo de mi salud, la verdad que no te lo voy a perdonar. Y en eso yo llegué a la casa. Entonces, la familiar me recibió básicamente como llorando a mar de llanto. Entonces ya me contó lo que había pasado y le dije, bueno, es que esto es lo que nos iba a pasar. Le dije, si no comentábamos el diagnóstico y la mamá ya estaba muy deteriorada, le estamos quitando al paciente, el derecho de que él pueda cerrar su vida, de que él se pueda despedir de las personas que quiere, de dejar su vida en orden, porque no está sabiendo, que ese básicamente puede ser el final de su vida. Entonces, ya cuando le digo, bueno, tuve que volver a hacer otra reunión con la familia, decirle, bueno, ahorita realmente es urgente que el paciente ya sepa por qué nos está exigiendo que quiere saber su diagnóstico. Y eso realmente tuvo que haber sido desde el inicio, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Entonces, me dijeron, bueno, doctora, si usted cree que eso es lo más conveniente para mi mamá, pues ya se lo exigió, le digo. Entonces, yo tuve que ir para la paciente y empezar a hacer esta exploración, decirle, bueno, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que usted cree tener? ¿Y qué creen que fue lo que me dijo a la paciente? Le digo, ¿y usted qué cree? Con todos estos síntomas que tiene, ¿qué cree que tiene? Yo creo que tengo cáncer, me dijo. Entonces, realmente la paciente ya sabía cuál era su diagnóstico. Solo quería que alguien le confirmara eso, que alguien básicamente la acompañara en ese momento que ella estaba sintiendo pues toda esos miedos por dentro, esa parte de no poder hablar. Y obviamente al ocultar un diagnóstico el paciente no puede básicamente expresar todo lo que él quisiera decir. Entonces muchas veces vamos en relación a eso que probablemente cuando yo ya le explico esto a la familia pues ya lo ven de manera diferente y me dice, sí doctora, tiene razón, y creo que esa es la mejor decisión para mi mamá o mi papá en este momento. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros damos una mala noticia no debe verse como una sentencia, debe darse con verdad, humanidad y acompañamiento. Entonces, y cuando la familia, muchas veces, como les digo, cuando la familia vemos que empieza a tomar todas estas decisiones y decide todo sin escuchar al paciente, muchas veces, como les digo, puede estar intentando protegerlo, pero también le puede quitar la voz. Y eso realmente es más nocivo para el paciente, de sentir que básicamente él no tiene ni voz ni voto en su propia salud. Y eso son de las cosas que cuando yo las veo en la consulta realmente empeoran más al paciente que el propio diagnóstico que ella tiene. Entonces, ¿qué básicamente podemos nosotros hacer
en la práctica, o sea, ya como familia, si ya tenemos una situación de estas o en algún momento nos llega a suceder. Una es que antes de decidir ocultar, pregúntese, ¿él o ella quiere saber? Esa es la primera pregunta. Después de haber contestado esa pregunta, traten de evaluar si la persona entiende y puede decidir. Recuerden que nosotros necesitamos que el paciente sepa su diagnóstico porque necesitamos que pueda decidir sobre las siguientes acciones que tenemos que tomar como médicos. Otro punto bien importante, porque a veces también pasa muy frecuente, es que no hablen del paciente como si no estuviera. También no utilicen frases crueles ni sentencias, que obviamente eso es lo que puede dañar la salud emocional del paciente. Busquen siempre tener una conversación acompañada por un médico, porque obviamente es él que les va a dar las respuestas a encaminar todas esas dudas que tenga tanto el paciente como la familia para que se pueda realizar un plan de manejo adecuado a la situación de ese momento. Si, como les comento, si hay varios familiares, lo ideal es que también esa reunión se haga con el médico, o sea, hacer una reunión familiar para que todos escuchen ese mismo diagnóstico y esas mismas condiciones que necesitamos expresar, porque al final necesitamos tomar decisiones en la misma dirección, porque si no seguimos la misma dirección, lo más usual que podemos encontrar es que nos vamos a perder. Y también es importante que cuando ya estamos hablando de una enfermedad avanzada, tenemos que hablar de metas de cuidado, porque si nosotros no hablamos explícitamente de cuál es el plan que tenemos con ese paciente, pues muchas veces pueden decir, es que a mí me engañaron, me dijeron que con este tratamiento yo me iba a mejorar, pero entonces si le estamos diciendo eso al paciente y sabemos que realmente no es de esa manera, pues realmente también lo estamos engañando. Entonces tenemos que ser muy claros con la información, pero obviamente darle información con humanidad, con amor. Y también es importante en este punto, y más cuando ya estamos hablando de que ya nos queda, no sé, nos estamos acercando más al final de la vida, siempre es importante, pero aquí es más clave preguntarnos qué es importante para la persona, o sea, qué quiere la persona, cómo quiere vivir también sus últimos momentos de vida. También, muy importante, como comentaba previamente, si hay algún trastorno cognitivo, algún tipo de demencia, tenemos que saber adaptar la información para que el paciente nos pueda entender lo que nosotros queremos, ¿ok? Y si hay dudas, pues lo ideal que en este tipo de situaciones, que son situaciones bastante complejas, hay que pedir apoyo tanto de geriatría o de cuidados paliativos, que usualmente son las especialidades indicadas para tratar este tipo de situaciones complejas. Y básicamente, o sea, con todo esto lo que quiero decir es que no solo se trata de decir la verdad, se trata de construir una conversación en la cual el paciente pueda recibir información y la familia pueda sostener ese plan de manejo. Aquí también una cosa que quiero dejar bien en claro es que cada caso es completamente diferente. Entonces no es lo mismo que tengamos un paciente con cierta enfermedad, con cierto tipo de cáncer, pero realmente aquí lo importante es tratar de individualizar cada caso. Entonces por eso esta es una orientación muy genérica, pero realmente lo que estoy tratando de enfocar es que esto tiene que ser acompañado por un profesional de la salud que sepa cómo guiar. Pero básicamente, si en este momento ustedes identificaron algún familiar, a su mamá, a su papá, a su abuelo, que esté pasando por este tipo de situaciones, de que están a través de un diagnóstico difícil, ya sea un cáncer, algún tratamiento que vemos que se lo está deteriorando mucho, hospitalizaciones, o que requiera cuidados paliativos, pues entonces una valoración puede ayudar a ordenar toda esta información y crear un plan de manejo. Entonces, esto fue Sin Fecha de Vencimiento, un espacio en donde tratamos de que envejecer se vea de una manera diferente y que también aprendamos a hacerlo de la mejor manera.